más internacional. Estamos listos para empezar, así que les decimos bienvenidos y lo hacemos hablando de la que será la noticia internacional del fin de semana. Cataluña, porque pese a la fuerte oposición del gobierno central, el domingo Cataluña va a llevar a cabo el referendo que busca la independencia de España. Mientras los operativos de seguridad aumentan para evitar las votaciones catalanes, ocupan colegios y centros cívicos para intentar asegurar esta jornada. El gobierno regional de Cataluña planea celebrar el domingo un referendo de independencia a pesar de la incesante oposición del Ejecutivo español que considera la consulta ilegal. La disputa ha sumido a España en una de sus mayores crisis políticas en décadas, en un panorama que considera varios aspectos. ¿Por qué los catalanes quieren la independencia? Los partidarios de la independencia dicen que Cataluña, que tiene su propia lengua y cultura, es una nación y que como tal se les debe permitir tener su propio Estado. También dicen que Cataluña, una de las regiones autónomas más ricas de España, está transfiriendo un exceso de su recaudación fiscal a las regiones más pobres y que sus ciudadanos disfrutarían de un mayor grado de prosperidad si hubiera un Estado independiente. ¿Por qué España quiere impedir la consulta? Madrid considera que el referendo viola la Constitución de 1978, que establece que España es indivisible, y el Tribunal Constitucional ha ordenado que se suspenda la votación mientras se determina su legalidad. El panorama. El gobierno central dice que ha desmantelado sistemáticamente la logística que las autoridades catalanas desplegaron para celebrar el referendo, con lo cual cualquier resultado deja de ser válido. La policía ha requisado las urnas y las papeletas y tiene la orden de cerrar los colegios electorales antes del domingo. La policía detuvo a varios altos cargos catalanes y los fiscales amenazaron con acusar a las personas que colaboren en la organización del referendo. ¿Qué pasa si se declara la independencia? El gobierno catalán dice que el Parlamento local declarará unilateralmente la independencia en las 48 horas posteriores a una victoria del sí. El proceso también prevé la redacción de una nueva constitución y levantar las estructuras del nuevo Estado como un tesoro público, un banco central o un ejército. Dado que Madrid considera ilegal la votación, actuará rápidamente para evitar que el gobierno catalán ponga en marcha este proceso. ¿Cuál sería el desenlace? Analistas políticos creen que el enfrentamiento podría resolverse mediante un diálogo renovado entre las autoridades catalanas y españolas, que conduciría a un mejor trato fiscal y un mayor gasto de infraestructuras para la región. Y el presidente de la Generalitat aseguró durante una entrevista que ya tienen todo listo para llevar a cabo el referendo de independencia en Cataluña este próximo domingo. Explicó que existen suficientes urnas para que los catalanes ejerzan su derecho. Durante una entrevista concedida a Reuters, el presidente regional de Cataluña dejó claro que su gobierno está decidido a celebrar el domingo un referendo de independencia, considerado ilegal por el gobierno de España, en una disputa que ha sumido al país en su peor crisis política en décadas. De alguna forma el gobierno estaba ya preparado para la eventualidad de que este referéndum contara con tantas dificultades por parte del Estado español, con este despliegue excesivo y abusivo de fuerzas policiales. Y por tanto está preparado todo para que efectivamente los más de 2.000 puntos de votación tengan las papeletas, tengan las urnas, tengan todo lo que hay que tener para que la gente pueda expresar su opinión. Los separatistas han pedido a la gente que acuda a los centros electorales en una declaración masiva de resistencia pacífica, incluso aunque no puedan votar. No hay una alternativa al referéndum. El referéndum es nuestra vía. Y a partir del referéndum, lógicamente, si gana el sí, entra en vigor la ley de transitoriedad jurídica que prevé una declaración de independencia. Los tribunales ordenaron también a la policía que acordone los colegios designados como centros de votación, pero en un intento por mantenerlos abiertos, grupos de padres convocaron una acampada frente a las escuelas este fin de semana, con carpas y sacos de dormir, paella gratis y cine. Sería muy, no solo paradójico, incluso sospechoso, que ahora que hay más policías que nunca en Cataluña, justamente ahora, hubiera incidentes violentos cuando no se han producido jamás. Yo creo que, no solo porque lo quiero y porque estamos preparados para ello, pero que no debe haber nadie ni que utilice la violencia, ni que quiera provocar violencia para poder
afear un poco lo que ha sido una imagen irreprochable de la reivindicación del catalanismo independentista. En otro revés a los preparativos del referendo, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó a Google eliminar una aplicación para dispositivos móviles usada para el gobierno catalán con el fin de informar sobre el referendo. Y por su parte, el gobierno central insiste en que el referendo catalán es ilegal y aseguró este viernes que hará todo lo posible para que las leyes se cumplan. Y empezaré diciéndoles que el próximo 1 de octubre no habrá ningún referéndum en Cataluña. Ese referéndum que fue convocado en su momento, como ha recalcado el Gobierno, lo hizo sin legalidad. Con estas declaraciones, el vocero del gobierno central, Íñigo Méndez, dejó claro este viernes, una vez más, la posición del Ejecutivo frente al referendo de independencia en Cataluña. El gobierno ha enviado miles de efectivos policiales a la región para impedir la votación y ha intentado desmantelar la infraestructura destinada a permitir su celebración. Que el Gobierno, en el ejercicio constitucional de sus funciones, va a hacer cumplir las leyes e instar a que los procedimientos legislativos se adecúen al derecho. Nadie está por encima de las leyes, todos somos responsables de nuestros actos y quien vulnere las leyes deberá enfrentarse a sus consecuencias. El Ejecutivo, que reclama la autoridad de una Constitución que declara que el país es indivisible, se opone con fuerza a la votación, pero también expresó su esperanza de que el domingo sea una jornada pacífica. El presidente de la Generalidad es la máxima autoridad del Estado en el ámbito de la comunidad autónoma, ha actuado con una deslealtad notable y se ha situado al margen de la ley. Por tanto, el señor Puigdemont, al que le hemos hecho en muchas ocasiones llamamientos de volver a la ley, que es de donde uno no debe salir nunca, será el que tendrá que ver si él puede ser interlocutor o no. Cientos de miles de catalanes han salido a las calles en las últimas semanas para protestar contra la campaña de Madrid para impedir el voto. La policía ha confiscado miles de papeletas y los tribunales han multado y amenazado con arrestar a los funcionarios regionales. Bueno, ya estamos a muy poco de que se lleve a cabo este referendo en Cataluña, por lo menos así lo dicen los independentistas catalanes, mientras que el gobierno español sigue diciendo que no lo va a permitir. Seguimos analizando este tema. Para eso saludamos a Miguel Gómez, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Bienvenido, Miguel, nuevamente por acá. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, muchas cosas para hablar. Hemos hablado ya muchas veces aquí de lo que tiene que ver con ese deseo de independizarse de Cataluña. Nuestra pregunta del día a través de las redes sociales es si la gente está de acuerdo con que se dé esa independencia o no. Y uno de nuestros televidentes nos contestaba, sería bueno que nos explicaran por qué se quieren separar los catalanes para después sí opinar. Así que le pido que lo resumamos brevemente. ¿Por qué se quieren ir los catalanes de España? Bueno, es una buena pregunta. Esto es el resultado de un proceso histórico que viene dado tanto por motivos políticos, económicos como culturales. En realidad, el independentismo comenzó a finales del siglo XIX, pero coge fuerza a principios del siglo XX en las regiones históricas españolas con diferencias culturales, pero aquí también lo que tenemos que introducir en la cuestión es que la Constitución de 1978 en España introducía un sistema que es el sistema de las autonomías, que no es un sistema federal al uso, sino que es un sistema en el cual las autonomías van negociando progresivamente competencias y van ganando competencias. Entonces existía un menú de competencias en el cual Cataluña ha ido, digamos, ganando progresivamente cada vez más acciones vinculadas con su autonomía, pero lo que llega a un momento en el que justamente se topa con las competencias que ya no puede negociar, que son justamente las regaleanas, entiéndase control interno, relaciones internacionales, defensa, ¿no? Y en este caso lo que ha pasado es que Cataluña ya ha llegado al tope en el cual ya no puede haber negociación y el único punto en el cual se podía negociar era el fiscal, pero resulta que el Gobierno de Madrid, principalmente el Gobierno central, no quiso abrir esa negociación. Cataluña quería el mismo concierto económico que tiene País Vasco, que sí va más allá que Cataluña. Miguel, ¿cómo ve usted el panorama para este domingo? Porque la verdad los puntos están muy distantes, pero además bastante desafiantes. El gobierno dice, este referendo es ilegal y ya dimos la orden de que no se realice, mientras que los catalanes, allá los independentistas catalanes dicen esto va porque va, ya se han decomisado papeletas, ya han ido algunos ejecutivos presos. ¿Qué puede pasar allí?
Bueno, aquí ha habido una tentativa por parte del gobierno de frenar, el gobierno de Madrid, de frenar la realización del referéndum, pero lo han hecho intentando asfixiar los preparativos. Lo que pasa es que el gobierno de Cataluña, la Generalitat ha dicho abiertamente que iba a realizar el referéndum. Entonces, en realidad lo que uno puede esperar es que van a intentarlo hacer por todos los medios, independientemente de las condiciones en las cuales se vaya a desarrollar, y que el resultado probablemente sea favorable a la independencia, porque la gente que se movilizará es justamente la que está a favor, pero habrá problemas vinculados con la validez del resultado, porque efectivamente no habrá transparencia en el proceso, y es lo que quiere justamente el gobierno central, acatar las decisiones legales, pero en el mismo tiempo quitar toda la legitimidad posible al proceso mismo. Entonces sí se dará, pero pues probablemente surja tensión al respecto. Ya se han empezado a pronunciar voces que van mucho más allá de España. Por ejemplo, esta semana veíamos que el exministro Valls de Francia decía que si se llegaba a dar esa independencia de Cataluña, pues esto significaba el fin de Europa como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué es España un Estado-nación tan importante dentro de la Unión Europea? Bueno, ahí también hay que introducir una cuestión histórica. Los Estados-nación en Europa se han construido a partir de, durante mucho tiempo, la homogeneización cultural. España fue uno de los países que no llegó a llevar a cabo ese proceso y lo hizo de manera un poco abrupta y poco hábil, sobre todo durante el franquismo, y eso generó justamente la reacción contraria, la revalorización y digamos, la exaltación de ciertas diferencias culturales que sí existen de verdad. Pero ahí lo que hay que integrar es por qué es un problema para Europa. Primero es un problema en términos de, digamos, puesta en duda del ente que se llama el Estado-nación hoy día, pero sobre todo hay que integrarlo en términos de resultado histórico. Europa ha tardado más de 500 años en realizarse y tener las fronteras que conocemos hoy, en tener unas soberanías que van más allá de simplemente los principados pequeños que había en el medievo, y entonces en este caso el resultado podría ponerse en duda. Se podría poner en duda tanto por elementos de inestabilidad interna, sino también por elementos de orden legislativo internacional. Yendo al grano, no le conviene a nadie porque es un precedente que podría abrir una caja de Pandora en toda Europa. Sí. Bueno, pero entonces en este orden de ideas, ¿para qué nos preparamos el lunes? Se hace el conteo de votos, gana por una mayoría absoluta el sí a la independencia. ¿Qué sigue? Bueno, ahí probablemente ellos van a justificar la declaración de independencia sobre la ley de transitoriedad que ellos tenían, pero lo que está claro es que en términos absolutos es una legislación que muchas veces se ha llamado ilegal, pero yo creo que habría que llamarla más bien alegal, porque Cataluña sí tiene competencias legislativas y eso hay que dejarlo claro. Otra cosa es que lo que quiere hacer va más allá de esas competencias legislativas. Lo que va a surgir probablemente es una tentativa unilateral, lo que pasa es que están forzando un poco el sistema y probablemente lo que está evitando el gobierno central es no llegar hasta el punto de encarcelar a los responsables. ¿Qué sería lo que llegaría a pasar si se declara unilateralmente la independencia? Claro, eso ya sería un paso en el cual ya habría que tomar acciones un poco más drásticas en términos legislativos. Entonces, en este caso, lo interesante no es solo la parte de sancionar un poco las personas que lideran esto, sino las consecuencias de la imagen que tiene. Entiéndase que si se pone, digamos, un límite, una línea roja a partir de la cual si pasan a meter a personas en prisión, pero ya lo han hecho, pero digamos en términos de Puigdemont y los responsables, entonces ya estamos ante una fase en la cual convertimos a estas personas en víctimas, en martirios, y entonces estamos ante una dinámica visual o demostrativa distinta. ¿Y a usted, Miguel, una solución negociada le suena, como ya están empezando a proponer muchos expertos allá en España? Porque bueno, tengo entendido que Cataluña aporta el 19% del PIB a todo lo que tiene que ver con España, es decir, es importante para España. ¿Qué pasaría si se sientan a negociar en aumentar esas competencias al gobierno catalán? ¿No ve usted un escenario, un panorama para que eso suceda? En lo inmediato estamos ante un punto muerto, porque en términos legales el gobierno de Madrid no quiere negociar más allá. Y inclusive aquí también hay que introducir dentro de la discusión algunos que todo el mundo se olvida, y son los propios gobiernos autonómicos de las otras regiones autónomas de Madrid, de España, y en este caso ellos tampoco les conviene. Entonces no estamos en una negociación que sea simplemente bilateral, estamos ante una negociación en la cual tenemos multiplicidad de actores. No lo veo posible
porque el gobierno del PP en Madrid tiene una posición bastante cerrada al respecto. Y entonces estamos en una situación en la cual tenemos un desafío, pero Madrid no va a aceptar ese desafío y tampoco va a dar su brazo a torcer, por lo cual la solución negociada en el fondo ya se ha intentado, pero en lo inmediato ninguno de los dos tiene propuestas reales para superar ese bloqueo. Pues qué coyuntura a la que se está enfrentando España en este momento. En nuestras emisiones de fin de semana, por supuesto, vamos a estar haciendo seguimiento a lo que pase este domingo, cuando por ahora pues está firme esa convocatoria de referendo por parte de los catalanes para decidir si se independizan o no, aunque ya, bueno, nos han explicado aquí extensamente todas las tropiezos legales que podría tener una decisión de ganar el sí. Miguel Gómez, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Y nosotros seguimos hablando de independencias porque crece la tensión tras el referendo independentista pero kurdo. Mientras Irán limita el tránsito de petróleo, Irak prohíbe vuelos internacionales a la región. Irak prohibió este viernes que vuelos internacionales ingresen a la región kurda, luego de que el gobierno de Bagdad rechazara un referendo independentista que ha generado oposición de algunas potencias extranjeras. Los kurdos iraquíes respaldaron abrumadoramente la independencia en una votación efectuada el lunes, algo que alarma a países vecinos que temen que el referendo pueda generar un nuevo conflicto en la región. Casi todas las aerolíneas extranjeras suspendieron sus vuelos a Erbil y Solimania, obedeciendo a un pedido del gobierno de Bagdad que controla el espacio aéreo iraquí. Nosotros no somos la fuente del problema. El problema viene del gobierno iraquí. Tenemos que tomar una decisión para nuestro futuro y este es nuestro derecho. Al igual que Turquía e Irán, tenemos el derecho de tener nuestra propia tierra. Los vuelos de cabotaje aún están permitidos, por lo que se espera que los viajeros puedan acceder a Kurdistán desde el aeropuerto de Bagdad, que se verá afectado por un aumento del tráfico de pasajeros. Entre tanto, Irán prohibió el transporte de productos petroleros refinados entre compañías locales y la región kurda en Irak, según informó hoy la agencia de noticias Tasnim, luego de que Teherán se comprometió a apoyar a Bagdad tras el referendo independentista. Y acerca de este tema, hoy también queremos profundizar, ir un poco más allá y tratar de entenderlo mejor. Para eso saludamos a nuestra invitada, Margarita Cadavid, internacionalista y profesora universitaria, quien ya nos acompaña aquí en el CES. Margarita, bienvenida. Buenas noches, Paula, ¿cómo estás? Bueno, antes de que nos metamos específicamente en el tema kurdo, me gustaría conocer su percepción acerca de qué es lo que está pasando, porque hablábamos hace 2 minutos acerca de la independencia en Cataluña. También veíamos esta semana la propuesta de ETA para que el País Vasco siguiera como ese mismo rumbo. Y ahora también tenemos a los kurdos. ¿Por qué como esta oleada de deseos independentistas? Pues yo creo que esto responde, como tú lo has dicho, ha sido como un efecto dominó, pero es una cuestión que viene desde hace mucho tiempo y uno podría identificarla casi que desde 1920, comienzos del siglo, en términos de esta decisión que toma Woodrow Wilson en uno de sus discursos de hablar de esto, que las fronteras territoriales coincidan con las fronteras nacionales. Pero en algunos casos las naciones existen, pero en otros casos también se van creando. Y en el caso kurdo, por primera vez se les ofreció ese territorio en esa época. Y creo que con el tema de la globalización y de estas nuevas posibilidades que se presentan a veces por el mismo desorden que está presentando los estados, sobre todo en el caso del Medio Oriente, que es el área que yo conozco, pues empiezan estas reivindicaciones secesionistas y que son muy difíciles en el caso del Medio Oriente, a diferencia de España, porque en España digamos que la Constitución les había hecho y les ha hecho unos reconocimientos de autonomía, son estados mucho más fuertes institucionalmente. En el caso del Medio Oriente no. Entonces en el caso del Medio Oriente, por supuesto, para estos grupos minoritarios a veces, claro que los kurdos no se pueden llamar propiamente una minoría, estamos hablando de más de 33 millones de personas distribuidas en 4 territorios. De todas maneras, estas situaciones representan una oportunidad. Mire, sobre eso me gustaría que nos detuviéramos para poner en contexto a la gente y que lo pueda entender mejor, porque entender realmente la realidad de los kurdos no es fácil. Ellos son llamados el pueblo sin patria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Son 33 millones, pero no tienen un territorio realmente. Sí, de hecho son considerados apátridas. Están en 4 territorios, específicamente en Irán, Irak, Siria y Turquía. A los kurdos se les había prometido, como estaba diciendo anteriormente, en la Primera Guerra Mundial, en la conferencia de paz, ellos llegan con su mapa de este va a ser el Kurdistán. Y resulta que lo más cerca que estuvieron de lograr eso fue el Tratado de Sèvres en 1920. Pero el Tratado de Sèvres fue, digamos, Ankara nunca lo reconoció. Turquía dice, esto no va, y
pues Mustafa Kemal Atatürk, defendiendo la integridad territorial, impide que eso llegue a un final feliz para los kurdos. Pero también hay que entender que el proyecto kurdo no es un proyecto de una sola nación. Cada uno de estos grupos, porque uno entiende a los kurdos como si fueran uno solo y resulta que aquí hay tribus, hay diferentes religiones y el proyecto político es diferente en cada caso. Y ocupando diferentes territorios. Además, los kurdos están en Irak, están también en Siria, Turquía, e Irán. Imagínense. Son esos 4. Entonces, algunos les reconocen derechos, derechos no políticos, sino derechos culturales. Entonces, su lengua la pueden utilizar, como es el caso de Irán. Pero se oponen firmemente a cualquier intención independentista. En el caso de Irak, su evolución ha sido un poco diferente. Y en el caso de Irak, la evolución del pueblo kurdo ha sido diferente por varias razones. La primera es Barzani. Barzani no el que tenemos ahora, sino padre. Barzani padre crea el Partido Kurdo Iraquí y logra por primera vez en 1946 establecer una autonomía kurda no en Irak, sino en Irán. Luego entonces los kurdos van a negociar una cierta autonomía que nunca llega a materializarse en la década de los 70. Y luego viene todo el periodo de Saddam Hussein, donde están completamente reprimidos. Y tenemos pues la famosa Operación Anfal de 1988, donde son atacados con armas químicas, cuestión ante que la comunidad internacional ante esto guardó, silencio, aunque hubo resoluciones, en contra, nunca se dijo quién había sido el culpable. Qué complicado, porque realmente todo un rompecabezas la historia de los kurdos. Pero bueno, con un 92% a favor del sí, ganó esta consulta por independizarse de los kurdos allí en Irak. Pero esta consulta no es vinculante. Entonces, ¿qué viene ahora para ellos? ¿En qué situación quedan? Porque ellos dicen además que después de este resultado lo que quieren es negociar. Sí, bueno, me voy a devolver un poquito aquí en la historia para explicar un par de cosas para ubicarnos en este momento. Y es, después del 91 ellos tuvieron autonomía. Una autonomía que les permitió tener que les permitió tener un gobierno, les permitió tener ministerios y les permitió tener ejército. Pero cuando llega la invasión estadounidense en el 2003, ellos negocian con Estados Unidos y dicen, bueno, nos unimos a la coalición y aceptamos pertenecer a un estado, a este proyecto de estado federado. Pero para muchos esa negociación fue la peor negociación que habían podido hacer porque ya tenían una autonomía más grande. Inclusive se utilizaba una moneda independiente, aparte de la que se utilizaba en Irak. Entonces, ¿qué pasa? Barzani, hijo, Massoud Barzani en este momento, él entrega el gobierno el 1 de noviembre. Yo creo que el referéndum tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras con el deseo también de Barzani de dejar la puerta abierta para ese camino a la independencia. Él entrega el poder y él quiere, yo pienso, pasar a la historia también como ese que llevó al pueblo kurdo hacia esa independencia. Lo que pasa es que es muy difícil, porque hay otros 3 estados que por supuesto se oponen a cualquier intento independentista kurdo, porque eso arrastraría a las poblaciones kurdas en sus propios países a buscar lo mismo. Y el otro gran temor es qué pasa con la población no kurda en estas regiones. Entonces el referéndum se lleva, y es un desafío también por otra razón, porque el referéndum se lleva a cabo en regiones fronterizas que no hacían parte de ese Kurdistán autónomo, que es el caso, por ejemplo, de Kirkuk. Por eso el tema de Kirkuk ha estado tan candente también, por el hecho de que ya están vinculando otras regiones que no hacían parte del Kurdistán, y es donde está el petróleo. Pues mire, Margarita, se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero yo creo que esta es una charla que medita una segunda y una tercera parte para poder entender muchísimo mejor ese panorama de los kurdos y sobre todo qué viene ahora después de este primer paso. Quedan con el triunfo, así no sea vinculante, pero finalmente triunfo al sí de ese referendo de independencia de Irak de los kurdos. Margarita Cadavid, internacionalista, profesora universitaria, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias, estén bien. Y nosotros nos vamos ahora con nuestra pregunta del día. Queremos escuchar sus opiniones, ya saben, a través de nuestra cuenta en Twitter, @RedmanNoticias. Aquí está la pregunta de hoy. Bueno, pues usted está de acuerdo con que Cataluña se separe de España. Con el cubrimiento que hemos hecho durante todos estos días, hemos ido explicando un poco de qué se trata todo este deseo independentista de los catalanes. Así que los escuchamos y los leemos aquí al aire a través de @RedmanNoticias con sus opiniones. Regresamos
Avanzamos y hablamos de Puerto Rico, que continúa sumido en una crisis humanitaria tras el paso del huracán María. Más del 90% de la población está incomunicada, por lo que Estados Unidos anunció el envío de más de 10.000 empleados federales para ayudar a las autoridades locales. Pese a que ya se cumplió un poco más de una semana del paso del huracán María por Puerto Rico, esta toma aérea permite ver la devastación que provocaron los fuertes vientos en buena parte de la isla. Cientos de casas se ven semidestruidas y algunos árboles quedaron partidos y arrasados. Varias regiones siguen cubiertas por el agua y estos terrenos lucen como si nada pudiera volver a sembrarse allí. En esta población conocida como San Lorenzo, sus habitantes ahora tienen que arriesgar sus vidas cruzando este río porque el huracán les rompió el paso peatonal. Algo que les ha hecho más difícil conseguir alimentos, como lo cuenta esta mujer. Pues como papito Dios nos ayude, ayudarnos unos a otros, porque aquí por lo menos en la comunidad una hace la comida un día, la otra la hace otro día para poder rendir los alimentos que tenemos. Paredes, techos y muebles siguen en el suelo. Incluso en algunas viviendas las ramas quedaron incrustadas. Ha sido fuerte, porque esto es una recopilación de todo años de trabajo. ¿Ve? Y perderlo así de la noche a la mañana, pues ha sido bien fuerte, pero lo importante es que yo estoy viva, mi esposo y mis hijos. Además de la escasez de productos básicos y los problemas en las comunicaciones, Puerto Rico afronta la falta de dinero. Como la isla se quedó sin electricidad, la mayoría de los cajeros permanecen fuera de servicio. Ante esta dificultad, a algunos ciudadanos solo les quedó una opción. Hoy en día en todo sitio hay que hacer fila, no puede ser impaciente uno. Hay que esperar todo con calma, que todo se da con calma. La crisis humanitaria en Puerto Rico alcanzó tal extremo que muchos habitantes han pensado en abandonar lo que antes era considerado como un paraíso. Este crucero llegó al puerto de San Juan para llevar a 800 personas a Estados Unidos, pero más de 2.000 ciudadanos lo estaban esperando. Bueno, yo estoy aquí porque estoy enviando a mis hijos para Miami, para que estén cómodos. Aquí pues no tienen luz, a veces tienen agua, otras veces no tienen agua. Si yo me tengo que ir a trabajar, mi esposo se tiene que ir a trabajar, no tengo dónde dejarlo. A veces no tengo comunicación con ellos en todo el día porque no hay señal. Los llamados de atención por parte de las autoridades locales a Estados Unidos empezaron a surtir efecto. El presidente Donald Trump, que el 3 de octubre tiene previsto visitar la isla, anunció que incrementará el apoyo al gobierno puertorriqueño, toda vez que se trata de un territorio no incorporado norteamericano. Y ahora prácticamente todo ha sido aniquilado y tendremos que empezar de nuevo. Estamos literalmente empezando desde cero. En última instancia, el gobierno de Puerto Rico tendrá que trabajar con nosotros para determinar cómo haremos este esfuerzo masivo de reconstrucción, uno de los más grandes financiado y organizado. Este avión salió de Chicago con varias toneladas de agua y alimentos para los damnificados en Puerto Rico. Unos 10.000 empleados federales estadounidenses también fueron enviados a la isla con el propósito de ayudar en la entrega de ayudas humanitarias. Y en México se conocieron nuevas irregularidades relacionadas con la escuela Enrique Rebsamen, en la que murieron 19 niños después del terremoto del pasado 19 de septiembre. El lugar ya tenía daños estructurales por los que habían ordenado su demolición. Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, en donde está ubicada la escuela Enrique Rebsamen, indicó que el lugar ya tenía irregularidades en su estructura, los cuales habían sido registrados desde 2010. En ese entonces, las autoridades habían encontrado elementos para solicitar la clausura y demolición del cuarto piso de la institución. Además, en 2013 hallaron que unos trabajos de demolición adelantados en el tercer y cuarto piso afectaron la estabilidad de la edificación, por lo que la obra fue clausurada en enero de 2014. Sin embargo, los sellos de clausura fueron retirados luego que la dueña del inmueble pagó una multa equivalente a 21,000 pesos mexicanos, por lo que pudo continuar con los trabajos en el sitio. Tan solo en 2016 el Instituto de Verificación Administrativa realizó una nueva revisión, cuyos resultados arrojaron elementos para ordenar nuevamente la clausura de la escuela, lo cual nunca sucedió.
Por estas irregularidades, Sheinbaum interpuso una denuncia contra Mónica García Villegas, propietaria de la escuela, y otros funcionarios que debían supervisar las obras en el lugar. Más de 20 personas murieron este viernes en una estampida en una estación de tren en la India. La avalancha ocurrió cuando cientos de personas se refugiaban de la lluvia. Una estampida en hora pico dejó por lo menos 22 muertos y 36 personas heridas este viernes durante un repentino aguacero en una estación de tren en el distrito comercial de Bombay, según informaron autoridades de gobierno y de servicios de emergencia. La causa de la estampida en un pequeño puente de la estación Elphinstone Road hacia las 9 de la mañana está siendo investigada. A esas horas del día el puente suele estar lleno de gente. He ordenado una investigación de alto nivel. El jefe de seguridad de los ferrocarriles occidentales inspeccionará el lugar y explicará la causa del incidente. Un testigo que ayudó a algunos de los heridos dijo que la situación empeoró porque las autoridades no respondieron inmediatamente o no tomaron medidas para controlar la multitud. La estampida ocurrió porque había demasiados miembros del público en el puente y la gente tenía prisa y quería salir. No había nadie para ayudar. Estaban asfixiados y solo quería salir de ahí. Y fueron cayendo uno encima del otro. India tiene la cuarta mayor red de trenes del mundo, pero debe hacer frente a las escasas inversiones y el exceso de usuarios en una ciudad de 20 millones de habitantes, donde los accidentes en las vías férreas han matado cerca de 3.000 personas en cada uno de los últimos 3 años. Y hacemos ronda a esta hora por nuestras redes sociales para conocer sus opiniones en relación a nuestra pregunta del día. ¿Usted está de acuerdo con que Cataluña se separe de España? Recuerden, este referendo independentista tendrá lugar este domingo 1 de octubre. Nos dice Ulises Casas, claro que lo estamos, y con ello se liberen de los Rajoy y su combo de franquistas y herederos de la Inquisición, que forman un Estado nuevo. Más opiniones, recuerden que los leemos en vivo. Yesid Marín, @Yemarin6 nos dice, la proclama independentista obedece más a intereses político-económicos particulares. Ser comunidad autónoma no les hace daño. Y una opinión más que nos llega de Tomatino77. Dice así, si sus ciudadanos no se sienten bien en un estado hay que separarlos para no generar conflictos internos que lleven a más crisis. La libertad de decidir, que también se cuestiona en un caso como este, como el de Cataluña. De regreso llegamos ahora a América. Nicolás Maduro aseguró que está muy cerca de un primer acuerdo con la oposición. Algunos contradictores insistieron en que no puede haber diálogo si no se cumplen las condiciones. Para Nicolás Maduro, los acercamientos entre el oficialismo y la oposición venezolana en República Dominicana, auspiciados por el presidente Danilo Medina, han arrojado resultados positivos. Yo podría decir que ya el 90% está avanzado. Y estamos listos para un primer acuerdo. Y después vendrá un segundo acuerdo y un tercer acuerdo. Para entre los venezolanos, a pesar de nuestras diferencias políticas, resolver y encauzar a nuestro país en paz. El mandatario nuevamente denunció la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela. Lamentablemente la oposición la gobiernan desde Miami. Lamentable, lo lamento, tengo las pruebas de cómo una llamada desde la Florida determinó que un vocero, un sector de la oposición, dijera que no iban a cumplir la convocatoria del presidente Danilo Medina. Eso lo lamento. También arremetió contra el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. Muy pronto voy a anunciar acciones de carácter diplomático, de revisión integral de nuestras relaciones con España, si Marianito Rajoy no rectifica su intervencionismo recurrente. La líder del movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, indicó que hasta que no sean reconocidos los derechos de la Asamblea Nacional y se liberen a los presos políticos, no se puede hablar de negociación política con el gobierno. Debido al ataque acústico sufrido por al menos 21 estadounidenses en la sede diplomática de La Habana, el presidente Donald Trump ordenó el retiro del 60% del personal que trabaja allí en la Embajada de Cuba. Un ataque acústico consiste en apuntar dispositivos hacia determinado objetivo
emitiendo ondas de sonidos imperceptibles para el oído humano, pero capaces de dañarlo. El gobierno de Estados Unidos ha ordenado que salga todo el personal no indispensable de la Embajada de La Habana junto con sus familiares. Eso equivale a un 60% del personal. Tras un encuentro entre Rex Tillerson y el canciller cubano Bruno Rodríguez, Tillerson expresó la gravedad de la situación e insistió en que Cuba tiene la obligación de proteger al personal de la embajada y a sus familias. En respuesta, Cuba enfatizó que su país cumple rigurosamente sus obligaciones. La decisión anunciada hoy por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado es precipitada y va a afectar las relaciones bilaterales. Como represalia a lo sucedido con los ataques acústicos, Estados Unidos decidió detener por indeterminado tiempo el proceso de visado en Cuba. La voluntad de Cuba es continuar una cooperación activa entre las autoridades de los dos países para el esclarecimiento total de estos hechos, y para ello será esencial tener y contar con la participación y el involucramiento efectivo de las autoridades estadounidenses. Estados Unidos asegura que al menos 21 diplomáticos estadounidenses han sufrido incidentes de salud y sostiene que algunos de estos diplomáticos sufrieron lesiones cerebrales traumáticas leves y pérdida de audición. Después de conocerse la victoria de Angela Merkel como primera ministra de Alemania, el presidente Trump la llamó a felicitarla y aprovechó para afianzar la relación entre los dos países. Luego de la cuarta victoria consecutiva de Angela Merkel en las elecciones parlamentarias en Alemania el pasado domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a felicitarla. Trump aprovechó la llamada para hablar sobre Irán. Según informó la Casa Blanca, los líderes hablaron de cómo contrarrestar las actividades de Irán en el Medio Oriente. Abordaron el acuerdo nuclear, así como su programa de misiles y su no cumplimiento ante Naciones Unidas. También reafirmaron la importancia de lograr una desnuclearización pacífica en la península de Corea. Donald Trump aprovechó también para destacar los profundos lazos que unen a los dos países potencias mundiales y su compromiso para que esa alianza sea firme y duradera. Y entre tanto, la Casa Blanca inició una investigación interna contra los asesores políticos del presidente Trump. Se presume que estarían haciendo uso de correos electrónicos privados en asuntos oficiales. Entre los investigados se encuentran el yerno y asesor presidencial Jared Kushner, la hija del primer mandatario Ivanka Trump, el asesor económico Gary Cohn, el exconsejero estratégico Steve Bannon y el exjefe de gabinete Reince Priebus. La investigación señala que los funcionarios podrían haber infringido la ley de registros presidenciales, la cual contempla que todos los documentos relacionados con actividades personales y oficiales del primer mandatario de Estados Unidos deben ser archivados. Por ahora no hay certeza de que los correos tuvieran información sensible o altamente clasificada. Sin embargo, el equipo legal está revisando el servidor de la Casa Blanca para detectar correos enviados y recibidos de las cuentas de los funcionarios y si estos se relacionan con las filtraciones rusas en las elecciones presidenciales de 2016. Escándalo por el cual Kushner también es investigado. La investigación inició luego de que el medio informativo político revelara que el yerno del presidente Trump usaba su correo privado en asuntos de gobierno. Frente a la indagación, esta podría durar semanas e incluso meses. Hablamos del hecho internacional del día. Pese a la fuerte oposición del gobierno central, el domingo Cataluña llevará a cabo el referendo que busca la independencia de España. Mientras los operativos de seguridad aumentan para evitar las votaciones, catalanes ocupan colegios y centros cívicos para intentar asegurar la jornada. Con esta información lo dejamos. Gracias por estar con nosotros en este recorrido internacional. El gobierno regional de Cataluña planea celebrar el domingo un referendo de independencia a pesar de la incesante oposición del Ejecutivo español que considera la consulta ilegal. La disputa ha sumido a España en una de sus mayores crisis políticas en décadas, en un panorama que considera varios aspectos. ¿Por qué los catalanes quieren la independencia? Los partidarios de la independencia dicen que Cataluña, que tiene su propia lengua y cultura, es una nación y que como tal se les debe permitir tener su propio Estado.
También dicen que Cataluña, una de las regiones autónomas más ricas de España, está transfiriendo un exceso de su recaudación fiscal a las regiones más pobres y que sus ciudadanos disfrutarían de un mayor grado de prosperidad si hubiera un Estado independiente. ¿Por qué España quiere impedir la consulta? Madrid considera que el referendo viola la Constitución de 1978, que establece que España es indivisible. El Tribunal Constitucional ha ordenado que se suspenda la votación mientras se determina su legalidad. El panorama. El gobierno central dice que ha desmantelado sistemáticamente la logística que las autoridades catalanas desplegaron para celebrar el referendo, con lo cual cualquier resultado deja de ser válido. La policía ha requisado las urnas y las papeletas y tiene la orden de cerrar los colegios electorales antes del domingo. La policía detuvo a varios altos cargos catalanes y los fiscales amenazaron con acusar a las personas que colaboren en la organización del referendo. ¿Qué pasa si se declara la independencia? El gobierno catalán dice que el Parlamento local declarará unilateralmente la independencia en las 48 horas posteriores a una victoria del sí. El proceso también prevé la redacción de una nueva constitución y levantar las estructuras del nuevo Estado como un tesoro público, un banco central o un ejército. Dado que Madrid considera ilegal la votación, actuará rápidamente para evitar que el gobierno catalán ponga en marcha este proceso. ¿Cuál sería el desenlace? Analistas políticos creen que el enfrentamiento podría resolverse mediante un diálogo renovado entre las autoridades catalanas y españolas, que conduciría a un mejor trato fiscal y un mayor gasto de infraestructuras para la región. Contenido apto para mayores de 12 años. Puede ser visto por niños en compañía de adultos. Hola, bienvenidos a Camila Sin Filtro, una semana de muchos sucesos políticos y de justicia en nuestro país, pero también es momento para relajarnos y para hablar de cosas positivas que están pasando en Colombia y de colombianos que están trabajando en el exterior para promover nuestro país. Y ese es el caso de Katy Kupritrak, quien está en Nueva York promoviendo a los diseñadores colombianos. Katy, bienvenido a Camila Sin Filtro y gracias por invitarnos a su tienda Flying Solo. Muchas gracias, bienvenidos, qué delicia que estén acá hoy con nosotros. ¿De qué se trata Flying Solo? ¿Por qué tomar la decisión de abrir un almacén en Nueva York, que obviamente no es fácil, para promover los diseñadores colombianos? Bueno, es un espacio que creamos para que todo ese talento colombiano y todo lo bueno que está pasando de todos estos diseñadores emergentes tengan una plataforma para mostrar sus colecciones, para mostrar todo lo bueno que estamos haciendo, el nivel de moda que ha alcanzado Colombia, que es increíble. Colombia está de moda, los diseñadores colombianos están de moda, estamos haciendo cosas de calidad absolutamente increíble y era el momento. ¿Qué tan difícil es que un diseñador colombiano llegue a Nueva York, que es la capital de la moda del mundo? Es difícil, tenemos muchísima competencia en esta ciudad. Obviamente todas las partes, los países quieren estar en Colombia, en Nueva York, perdón, y Colombia no es la excepción, pero se puede. Hay plataformas como estas, por eso quiero que conozcan Flying Solo, donde de verdad existe ese apoyo a diseñadores emergentes, a diseñadores que están haciendo las cosas bien y que tienen la oportunidad de usar plataformas como estas para lanzar sus marcas mucho más adelante de lo que... ¿Cómo se hace la curaduría? Es decir, ¿cómo se escoge a los diseñadores que van a estar acá en Flying Solo? Que además, para contarles, es una tienda que queda en Soho y que es enorme. O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una tienda de este tamaño y que además vengan los diseñadores colombianos para que la gente del mundo de la moda pues venga a verlos y a conocerlos. Claro que sí, es muy sencillo. Simplemente tienen que tener un buen perfil internacional, lo que se llama un lookbook, un portafolio estructurado con las colecciones por temporada, con los precios de los que podrían llegar a vender en retail, en wholesale. Y nosotros hacemos una curaduría dependiendo del número de prendas que tengan, de los colores con el season, porque saben que en Estados Unidos sí tenemos seasons, no como en Colombia, que muchas veces los diseñadores son así. Sí, son temporada, como se dice en español. Sí, ya estoy hablando en inglés, pero bueno, sí, los seasons son súper importantes, que tengan un buen portafolio, un buen lookbook, y ya, de ahí en adelante se escoge y entran. O sea, en verdad no es tan difícil, las plataformas existen, simplemente hay que buscar las herramientas.
Pues ya saben ustedes, hay colombianos haciendo muchas cosas por nuestro país para mostrar en el exterior el talento nacional, que es mucho local. Muchísimo. Hay cosas muy interesantes pasando en Colombia, en todas las industrias, no solamente en la moda. Ya saben, aquí en Nueva York, Flying Sol, ustedes encuentran los diseñadores colombianos mostrándoles su trabajo al mundo. A ustedes gracias por estar en Camila Sin Filtro. Encuentran a Katy Cupitrac en Instagram, ahí les dejo entonces la cuenta y también la de Flying Sol. Ustedes quédense con Reto Más Noticias y yo me vuelvo a encontrar con ustedes de nuevo mañana. Que descansen.